acompañarnos. Como ustedes ya pudieron atestiguarlo, las y los diputados de Morena, del grupo parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, representantes de Sinaloa, acaban de rendir su informe de ya nuestro primer año en la Cámara de Diputados. Venimos a decirle a la gente qué hemos hecho en un año. No hemos fallado como grupo parlamentario, hemos emprendido uno de los periodos legislativos más fructíferos en la historia del país. Hemos avanzado de manera muy importante en la agenda de la Cuarta Transformación, 5 reformas constitucionales, 30 reformas a distintos ordenamientos y reformas muy importantes, las reformas que son clave en la transformación del país, la austeridad republicana, el ampliar el catálogo de delitos graves para reforzar el tema de seguridad, la creación de la Guardia Nacional, el echar para abajo la mal llamada reforma educativa y construir una nueva reforma hacia el futuro en el tema educativo, la reforma laboral para permitir la democracia sindical y la justicia laboral, la reforma de paridad que es histórica para las mujeres en nuestro país. Saldamos una deuda de muchísimos años de injusticia e inequidad y México ahora va a la vanguardia en materia de derechos políticos en todo el mundo. Una reforma constitucional para reconocer a nuestra tercera raíz étnica, los pueblos afromexicanos. Ayúdenme, ¿qué otras reformas? Bueno, los derechos que tienen ahora las trabajadoras del hogar, y los jornaleros también, el Banco del Bienestar, en fin, un presupuesto que privilegia la inversión social, la inversión en infraestructura. Predicamos con el ejemplo de la austeridad republicana, terminamos con los moches, somos una mayoría que practica el parlamento abierto en las principales reformas que hay en nuestro país, respetamos la ley, en fin, estamos cambiándole la cara a lo que significa ser legislador en nuestro país. Nos propusimos, como Tatiana alguna vez lo dijo, en recuperar la dignidad de las y los diputados. Y en eso venimos trabajando y hoy con mucha dignidad les podemos decir que no hemos fallado, aquí estamos y estamos cumpliendo y estamos siendo una pieza fundamental en esta época histórica de transformación en nuestro país. Estamos a sus órdenes. Los ejercicios realizados en este año 2019, los subejercicios, ¿en qué se van a gastar? ¿Cuál es la situación que tienen estos 140,000 millones de pesos? Y el reclamo que hacen las entidades federativas y municipios por la falta de inversión pública por parte del recurso del gobierno federal y sobre todo la agricultura comercial que ha estado abandonada por parte de esta administración al darle recursos a los productores del sur y sureste del país, pero que ha dejado desprotegidos al norte de México. Por favor, si no fuera mucha molestia. Mira, esto de los subejercicios es muy ficticio. ¿Qué es un subejercicio? El gasto tiene un calendario y ese calendario se tiene que ir cumpliendo. Entonces, cuando tienes algún rezago, se dice que tienes subejercicio. Pero lo importante es cómo cierras el año. Y al cerrar el año no va a haber un solo peso de subejercicio. ¿Qué tienes? Que cuando arrancas un gobierno, sobre todo en la parte de infraestructura, pues tienes que hacer los proyectos ejecutivos y demás. Entonces, el gasto público es más lento la primera mitad del año que la segunda mitad. Entonces, estamos entrando ya a la segunda mitad donde el gasto se está ejerciendo de manera más acelerada y ahí vas a empatar la curva y no va a haber ningún subejercicio. Entonces, esto del subejercicio es una cuestión nada más de calendario, no significa que vas a ejercer menos recursos. A lo mejor tuviste algún retraso, pero al final del día importa que cumplas el presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Y mira, esto es paradójico el tema de la inversión en infraestructura, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes buena parte de los recursos que se iban a infraestructura se los robaban. El tema de la corrupción estaba presente sobre todo en infraestructura, ahora ya no. Entonces la inversión que se tiene en infraestructura va a impactar de manera más contundente la actividad económica en nuestro país.
el esfuerzo que se está haciendo en materia de austeridad tiene que ver con poder destinar mayores recursos a la inversión social a través de los programas y en los programas de infraestructura. En nuestro país estamos muy mal, está acreditado. Durante los últimos años, por lo menos los últimos 15, el gobierno siempre tiene más recursos para gastar, siempre. Año con año crece su presupuesto. Pero en los últimos 15 años, ¿qué crecía más del presupuesto? El gasto que no es productivo. O sea, el gasto que se dedicaba a financiar excesos, privilegios, lujos, abusos, la burocracia dorada que tenías. ¿Qué está haciendo el gobierno de la República ahora? Está cambiando el destino de los recursos y poniéndolo donde verdaderamente importa. Por eso el presupuesto del año que entra, el aumento más importante está en 3 rubros: en los programas sociales, en la seguridad, que es clave para todo el país, y en el rescate del sector energético, que esto a su vez nos va a poder permitir tener mayores recursos también en el mediano plazo. A ver, en el tema del campo eso es importante. Hay, digamos, 3 tipos, hay 3 estrategias en el tema del campo. Primero, la más importante, la que ha privilegiado el presidente, es la aquella dirigida a los pequeños productores. El campo en nuestro país tiene 2 caras. Por un lado tienes el sector que le va muy bien, es el sector exportador, que nos tiene con un superávit en la balanza agropecuaria en los últimos 3 o 4 años. En este año va a tener récord ese superávit. Es un sector muy próspero, que le va bien, que ellos lo que necesitan es apoyos en los acuerdos comerciales, que no nos cierren las puertas, que no utilicen pretextos para bloquear a los productos mexicanos. Después tienes a los productores medios, que son los que necesitan crédito, asistencia técnica, apoyo en comercialización, y tienes a los productores que son de prácticamente subsistencia. 2 de cada 3 mexicanos en pobreza alimentaria viven en el campo. Si no le damos mayor valor agregado al campo, si no rescatas esos pequeños productores, difícilmente van a mejorar los indicadores de pobreza en nuestro país. Por eso la principal vertiente de apoyos va dirigida a esos pequeños productores, y eso va a generar muchas sinergias tanto en la autosuficiencia alimentaria como en los apoyos para los medianos y pequeños productores. Y una vertiente adicional que agregaría, que es el programa de Sembrando Vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se revisa el presupuesto que va dirigido al campo. Es decir, no lo puedes observar viendo directamente el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Tienes que verlo en conjunto, porque ahora hay una vertiente social muy importante de apoyo al campo, que es el de Sembrando Vidas, que para el 2020 trae más de 25,000 millones de pesos. Entonces hay que tener el balance completo de todos los apoyos que van a llegar al campo y cuál es la estrategia que tiene el gobierno. Bien, Rosa María Ríos, de Vértice de Sinaloa. Hubo un problema muy grave que se ha estado generando en los últimos quizá 20 años. Bueno, sobre todo ahora que se agudizó más bien con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, es que pues se han perdido mucho de las conquistas que se tenían anteriormente. Ahorita yo creo que un porcentaje muy alto de población trabajadora están trabajando más de 12 horas al día y por un salario de poquito más de 100 pesos diarios. Entonces yo creo, bueno, a mí me gustaría saber cómo piensan los legisladores revertir esta situación para que los trabajadores verdaderamente tengan mejores condiciones de vida. Bueno, primero que si hubo 20 años de pérdidas de conquistas laborales fueron los gobiernos anteriores. Ahora, en menos de un año de este gobierno tienes conquistas laborales históricas. La más importante, la democracia sindical. La democracia sindical, ¿qué quiere decir? Que los trabajadores van a elegir a sus dirigentes. Y no solo eso, que van a votar su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué pasaba antes? Bueno, los sindicatos charros, los sindicatos blancos de protección, lo que hacían es que se arreglaban con el patrón y le imponían a los trabajadores lo que fuera. Ahora ya no va a ser así. Y además obligaban a los trabajadores a que se apoquinaran con su cuota. Por eso tienes a esos dinosaurios que durante muchos años hemos visto en la vida, en la política de nuestro país. Ellos en un sistema democrático pues no sobreviven.
Ahora los líderes sindicatos se van a preocupar porque por garantizar mejores contratos para sus trabajadores, para sus agremiados. Si no, esos trabajadores no van a votar para que ellos sean los líderes. Y es justamente de lo que se trata, terminar con esos sindicatos charros, con esos líderes dinosauricos, ya están en vías de extinción. Esa es la democracia sindical. Y la otra, la justicia laboral. Sabíamos que las juntas de conciliación no servían para nada, entraban ahí los conflictos y tardaban por lo menos 5 o 8 años en resolverse un asunto. ¿Qué va a pasar ahora? Que la justicia laboral va a estar en manos del Poder Judicial y que vas a tener tribunales especializados para que resuelvan esos asuntos. ¿Y por qué haces esto? Porque liberas el conflicto de interés que existía de que en el gobierno, del gobierno directamente dependían las juntas. Entonces, esos son logros históricos que no se han visto en nuestro país y pues durante muchos años se pospusieron. Eran aliados del sistema político, los sindicatos, y ya no será así, deben ser aliados, pero de los trabajadores. Y por último, el salario. El salario aumentó en este año como no se ha aumentado en los últimos 30 años. Hay una recuperación real del salario y así va a ser en estos años hasta que por lo menos el salario mínimo cubra la canasta básica, porque en estos momentos ni siquiera alcanza para cubrir lo que el Coneval dice que necesitas al día para llevar a la mesa los alimentos para la familia, para tus hijos. Entonces, habrá una recuperación salarial, ya se incrementó 16% en este año y así va a seguir creciendo en los años de esta administración. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo cree usted que, como están las cosas, en cuánto tiempo cree usted que se pueda hablar ya de una efectiva recuperación salarial? Porque hasta ahorita no se ve. El salario se pulverizó con la carestía, la verdad. Mira, en 30 años se perdió el 75% del valor real del salario. De ese tamaño. No, sí, pero tampoco es magia. O sea, no es para mañana. ¿Para qué te voy a decir mentiras? La economía no funciona así. Lo bueno es que ya empezaron a cambiar las cosas. Ya se rompió ese mito de que no podías aumentar el salario más allá de la inflación. Eso ya se mostró que no es cierto. Porque este año creció muchísimo más que la inflación y no pasó absolutamente nada. Es decir, sí está la vía para recuperar el salario. Buenas tardes. Blanca Peinado del noticiero Línea Directa. Yo le voy a preguntar sobre el presupuesto 2020. Blanca Peinado del noticiero Línea Directa. Le voy a preguntar sobre el presupuesto 2020, pero sí nada más a manera de complementar o petición del tema que trataba mi compañera. Es que sí hay leyes, sí han mejorado el salario, pero falta la vigilancia porque hay muchos empresarios que no cumplen con todos esos y en muchos casos no ha sido una realidad el incremento del salario o no están dados de alta con el ingreso real del trabajador que impacta o se hacen a través de outsourcing y tampoco tiene una garantía de seguridad social. Están las leyes, falta la vigilancia, nada más como agregado de mi parte. Por otro lado, pues preguntarle en cuanto a la iniciativa de presupuesto de ingresos que se presentó el día de ayer, preguntarle en materia de impuestos. Había una promesa de campaña de no más impuestos y si bien no se llaman de diferente manera, son los mismos, pero al parecer se está viendo la actualización, que viene a redundar en que sí se van a pagar más impuestos. ¿Qué nos pudiera explicar de eso? A detalle ustedes que pues recibieron la iniciativa, hubo anteriormente pues consensos y reciben a todos los funcionarios y dependencias en análisis previo a la entrega de este documento. Bueno, en aquellos casos donde los empresarios estén violando el salario mínimo, pues hay que denunciar. Hay que denunciarlo para que esto se cumpla. Pues si se hace este aumento es para que se cumpla, no para que haya simulación. Y otro problema es el outsourcing. Ese es diferente, es una especie de ilusión fiscal, porque es legal, pero va en detrimento de los derechos de los trabajadores y también en las contribuciones que hacen al fisco. Vamos a entrarle a ese tema del outsourcing en este periodo legislativo. Por lo pronto ya estamos legislando en contra de la facturación falsa y de las empresas fantasmas, porque por ahí también se va mucho dinero de los contribuyentes en favor de unos cuantos. Y vamos, yo creo que sí, en buena parte sí, porque es una simulación, afecta a derechos laborales y le hace un boquete tremendo al fisco.
Buenas tardes. Impuestos, actualización, no. Los impuestos igual, la misma tasa. No hay aumento de impuestos. ¿Por qué no hay aumento de impuestos? Es importante explicar por qué el presidente no quiere aumentar impuestos. Cada que entraba un gobierno, lo primero que hacía era voltear a ver de dónde sacaba más recursos, más impuestos. El presidente de la República dijo, no, ahora le toca al gobierno. ¿Por qué siempre las familias van a ser las que se ajustan el cinturón? Ahora le toca al gobierno, y es lo que se está haciendo. La política de austeridad republicana, para gastar bien, para dedicar los recursos a lo que más importa, a la gente y a la infraestructura, que es lo que aumenta el potencial de crecimiento económico de nuestro país, y que haya transparencia y no haya corrupción. Entonces, hasta que la gente vea y entienda y lo pueda comprobar, de que sus recursos, sus impuestos, efectivamente se invierten en algo que ellos puedan ver, que impacten su calidad de vida, que pueda tener la transparencia, que sabe dónde están sus impuestos, a dónde están siendo destinados, y además que no se los están robando. Entonces sí, hasta que se cumpla eso, tendrías la legitimidad, o el gobierno tendría la legitimidad de voltearse a pedir un mayor esfuerzo fiscal a las familias o a las empresas. Antes no, por eso no hay aumento de impuestos. Buenas tardes, Katia Rivera de ADN Informativo de Maxi Radio. Preguntarle qué va a pasar con los programas sociales, cuáles se van a mantener, cuáles se van a reducir o eliminar, porque por ejemplo los empresarios señalan que Jóvenes Construyendo el Futuro no está funcionando, porque siguen habiendo quejas sobre la cuestión de las estancias infantiles. Hay pues muchas situaciones ahí de que dicen que no les llegan los apoyos. Entonces, ¿cómo se va a manejar el presupuesto en esta situación? Van a crecer todos los programas sociales, van a crecer en sus metas. El Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa complejo de instrumentar, porque tienes que encontrar para los jóvenes una oportunidad del lado del sector productivo. Miren, que cueste trabajo, vale mucho la pena este programa, porque tenemos la generación más grande de jóvenes en la historia de nuestro país y no nos preparamos para ello. Resultado, que cada año 1 millón de jóvenes abandona la secundaria o la preparatoria. Y un joven que abandona a esa edad la escuela, afuera lo que le espera es el subempleo, o corre un riesgo tremendo de caer en las garras de la delincuencia. No es muy optimista el escenario, un joven que abandona la secundaria o la preparatoria y tiene garantizado asegurar el círculo de pobreza. Por eso es tan importante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque es la primera política pública dirigida a un sector de la población que les puede cambiar en definitiva su perspectiva de vida, acercándola a una experiencia productiva para que adquiera conocimientos y habilidades que de otra manera no lo haría. Entonces, aunque cueste trabajo, hay que insistir en ese programa, y por supuesto que necesitamos el apoyo de los empresarios. El tema de las estancias, se cambió el modelo, simplemente los apoyos van directamente a las mamás que eran beneficiarias de este programa, y así va a crecer la inversión social de manera importante en el presupuesto 2020. Así es. Los 25 prioritarios tienen un aumento. Acá, Estefanía López del periódico El Debate. Preguntarle, diputado, se sabe que tuvo una reunión con el gobernador del estado hoy por la mañana o el día de ayer, tengo entendido, no estoy muy segura. Preguntarle, pues, en ese sentido, en esa plática, pues, qué cuestiones principales se estuvieron abordando, y sobre todo, pues, qué le espera a Sinaloa para el presupuesto del 2020, porque también mucho se ha hablado de que hay temor en diversos funcionarios, incluso el gobernador lo ha manifestado, de que hay cierta incertidumbre de que Sinaloa no le puede ir tan bien. Preguntarle esa situación. No, hombre, se quedó recontento el gobernador, si le va a ir muy bien a Sinaloa. Estuvimos platicando de los distintos temas de la agenda legislativa, qué es lo que viene para el siguiente periodo, qué es lo que hemos logrado hasta el momento. También se platicó un poco sobre el tema del presupuesto a grandes rasgos. Llegó ayer apenas a las 5 de la tarde, pero ya se tiene detectado un paquete importante de inversiones para el Estado, además de que van a incrementarse las aportaciones y participaciones federales, no solo para Sinaloa, sino para todo el país. Están, no me acuerdo bien, pues están unas presas, ¿sí? Santa María, Picacho, y hay varias obras importantes. Karen Bravo del periódico Noroeste. Buenas tardes, diputado. Preguntarle también en el tenor de mi compañera Estefanía,
En cuanto a obra pública, fue una de las solicitudes más sentidas, sobre todo aquí en el estado de Sinaloa. Ya sabemos que se pidió principalmente en las presas y en otro tipo de obras para la entidad, pero la pregunta es orientada si cabe pues la posibilidad de que haya reasignaciones en el presupuesto que les presentaron, o se van a contemplar o se va a aprobar tal como lo presentaron, sobre todo en obra pública, porque tengo entendido que es de los sectores más sentidos donde se ha solicitado. No sé si en otras entidades también sea el caso. ¿Reasignaciones? ¿Dices este año? ¿O cuándo? Ah, bueno, vienen, mira, no tenemos el detalle porque apenas llegó ayer. Sí tenemos detectado que vienen ya algunas inversiones para el tema de las presas, ¿no? Pero no te podría dar el detalle, no tengo la información. Eso es obra pública, lo de las presas es obra pública. ¿Perdón? Ah, viene, sí, hay una inversión mayor que este año, sí. Pero siempre hay muchas necesidades, evidentemente no se puede. En este tema del presupuesto siempre hay más resignaciones que reasignaciones. Buenas tardes, Perla Sánchez de Radio Fórmula. Preguntarle en el caso del programa del Fonden, el apoyo del Fonden, ¿qué va a pasar con esto? Mucho se habla de las reglas de operación que tienen que cambiar. Es algo que pues ha venido pidiendo también el gobernador del estado y la ciudadanía en general. Preguntarle si esto viene contemplado también para el próximo año en el presupuesto. Mira, las reglas de operación las determina el gobierno. O sea, nosotros lo que hacemos es aprobar los montos del presupuesto y las reglas de su ejecución dependen más del gobierno. Entonces no sabemos qué planes tenga el gobierno. Ah, las partidas, sí, nosotros aprobamos las partidas presupuestales y el gobierno pone las reglas de ejecución. Buenas tardes, Rafael González del sitio de Noticias Reflectores MX. Preguntarle, diputado, bueno, en el tema de la obra pública, si ya tuvo oportunidad de un poquito analizar ese proyecto de presupuesto del 2020 que presentó ayer el Poder Ejecutivo, si se va a haber una inversión mayor en tema de obra pública para los estados, porque ha sido la mayor queja de los gobernadores, o van a seguir con el esquema de obviamente apoyar al tema social con programas, por el discurso que ha traído el presidente precisamente del tema de los moches que usted ahorita mencionó y del tema de la corrupción. A ver, el aumento... Sí, a ver, el aumento principal en el presupuesto, ya lo dijimos, son los programas de bienestar, es el tema de la seguridad y el tema de rescate a energía, ¿no? Los proyectos de infraestructura han venido anunciándose en este año. Los más grandes pues son muy conocidos, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico y una serie de un catálogo de obras que viene por estado. Entonces ahí están los mayores recursos. Ahora, también tiene que haber un esfuerzo similar en los estados a lo que está haciendo el gobierno de la República. Es decir, revisar en qué estamos gastando, porque gastamos muy mal como país en general. Entonces, este año hubo un aumento de casi 9% en términos reales en las aportaciones y participaciones federales para los estados. Lo que ya se cambió es lo que anunciamos hace rato, el tema de los moches. O sea, esta negociación que se hacía oscura en la noche de los cuchillos largos cuando se aprobaba el presupuesto, eso ya no ocurre, porque además, si lo pensamos, era muy inequitativo. Algunos estados o algunos municipios se beneficiaban de eso con alguna obra, con algún etiquetado, como le llamaban, pero era muy injusto. ¿De qué dependía? Pues de los contactos que tuvieras en el Congreso o de los moches. Entonces finalmente no puede, el país no puede depender de un sistema de financiamiento corrupto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Transparentando primero las cifras de recaudación y privilegiando la transferencia de recursos a estados y municipios a partir de lo que dice la ley, que es la Ley de Coordinación Fiscal, donde vienen las aportaciones y participaciones. ¿Qué hace falta en este nuevo esquema? Pues ya no necesitamos gobernadores que sean o que centren su estrategia de desarrollo a partir de la amistad que tengan con el presidente o con el secretario de Hacienda. Necesitan finanzas públicas estatales muy ordenadas, con una capacidad de planeación para que los recursos adicionales los puedan destinar a infraestructura y ya no ser tan dependientes de lo que consigan cada año. No.
No, esa sería la mesa equivocada, ¿cómo crees? Hablando de temas políticos, diputado, preguntarle cómo ve o cómo evalúa los trabajos que han estado haciendo los gobernantes de aquí de Morena a nivel de los municipios y también del Congreso local. Yo creo que pues ha estado pendiente de todas las polémicas que se han generado por diversas circunstancias por parte de algunos alcaldes y también de los diputados locales. Y también preguntarle a raíz de que se ha causado mucha incertidumbre porque Morena no tiene un líder estatal aquí en Sinaloa, tampoco hay una estructura un poco pues más con base aquí en el estado, pues preguntarle qué se espera de esto y cómo proyecta pues Morena en el estado por estas circunstancias que han venido un poco bailando la situación política del partido. A ver, mira, tienes un movimiento de oposición histórico que tiene un gran éxito electoral y buena parte de sus cuadros o están en las cámaras o están en algún cargo en el gobierno, en algún gobierno que se haya ganado. Entonces, ¿qué necesitamos ahora en Morena? Reorganizarlo, hacer algunas redefiniciones. ¿Por qué? Porque evidentemente pues el tema electoral va a regresar tarde que temprano. Entonces, nada de qué asustarse, hay que simplemente ponerse a trabajar en el partido, reorganizarlo, y la fortaleza no está en eso, la fortaleza de Morena no está en eso. La fortaleza de Morena va a estar en los resultados que den los legisladores federales, locales y sus gobiernos, junto con el gobierno federal. Porque, pues Morena, imagínate, si pensamos que Morena son los 30 millones de votos, pues nos vamos a equivocar. El chiste es la consistencia que puedas dar. El evento al que asistimos el día de hoy, donde los diputados vienen y dan la cara, y dicen lo que hicieron, y rinden cuentas, y pueden decirle a la ciudadanía que no han fallado, que lo que se comprometieron ahí está. Esa es la fortaleza de Morena. La parte burocrática, administrativa del partido es lo de menos, pero de todos modos hay que organizarlo, no hay que subestimarlo. Es normal que esté en esta transición Morena, pero muy pronto vas a ver que va otra vez reorganizarse para estar en contacto, sobre todo con la militancia y con la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo?